Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es una transmisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Después de mucho tiempo, volvemos a contar con experiencias de esta índole. Lo hacemos para comenzar un ciclo de lecturas críticas. Nuestro propósito es darnos una cita mensual para hablar, reflexionar, quizá discutir acerca de obras fundamentales de la filosofía. Partimos hoy con Platón, ya que resulta ineludible considerar su producción cuando se pretende ahondar en el ámbito de la filosofía a partir de creaciones literarias que todavía hoy pueden ser reivindicadas por distintos motivos. Además que, si tomamos en cuenta lo hecho por ese distinguido pensador del mundo antiguo, es forzoso que tomemos en cuenta el conjunto de ideas que atribuye a Sócrates. Subrayo esto último tomando en cuenta lo que señala en su Historia de la Filosofía Occidental Bertrand Russell. Aludo al hecho de que de Platón o sabemos mucho o sabemos poco, porque a fin de cuentas debemos de confiar en la versión que ha sido consagrada por ese gran discípulo suyo, al igual que tomar en cuenta ciertas apreciaciones de Jenofonte y hasta burlas de Aristófanes. En cualquier caso, es indiscutible que se trata de un filósofo de gran importancia y específicamente cuando leemos la Apología de Sócrates, pues vamos a tener que atender a distintas reflexiones que ayudan hoy a considerar diferentes aspectos que conciernen incluso a la problemática contemporánea. Es, en muy pocas palabras, lo que se procurará cada mes en una sesión especial en la que me estarán acompañando diferentes personas como Hello Wire, que está acá en línea, Mario Mercado, Andrés Canseco, Eina Rosso, al igual que Marco Antonio del Río. Todos ellos van a tener hoy la oportunidad de hablar, incluyendo a Andrés Canseco, sobre la apología de Sócrates. No vamos a perder mucho tiempo, esa es la introducción breve, pero sí me gustaría acotar algo en relación con la apología de Sócrates. Tenemos la posibilidad de identificar distintos conceptos. Es perfectamente factible que alguien hable desde el punto de vista ético sobre la defensa que hace de sí mismo Sócrates, aunque también hay otros componentes. Pienso en las conexiones con una óptica política. Aprovecha también para lanzar observaciones críticas a lo que podría ocurrir con el mundo de la poética. Hay más allá de lo que alguien podría pensar, otras intervenciones en donde se reivindica la racionalidad y se deja de lado las emociones. Y un punto que no es menor y que tiene que ver con la posibilidad de contar en una sociedad con un sujeto que tenga espíritu crítico. Cuán valioso puede resultar esto y cuán lamentable sería la pérdida, como sucedió en la Atenas de Sócrates, cuando se produce la muerte de este maestro de Platón. Dicho eso, vamos a comenzar en consecuencia con estas reflexiones variadas acerca de lo que ocurre con Sócrates en su defensa o apología. Y para ello, en principio, cedo la palabra a Andrés Canseco, quien podrá ya dar a conocer sus impresiones a partir de lo dicho por Sócrates y, por supuesto, considerar también los famosos ataques que él lanzó, porque cuestionó a varios, incluyendo, desde luego, a los sofistas. Andrés. Sí, a ver, unos segundos voy a tomar para mencionar alguna experiencia que tuve con esta obra. Fue, si mi memoria no falla, una de las primeras lecturas filosóficas que nos dieron en colegio, allá cuando estaba en Sucre, fue precisamente la Apología de Sócrates. Y claro, nos lo presentaron como eso, como lo que bien decías, no solamente por el título, sino en general por lo que representa una defensa de Sócrates y de toda la situación, bueno, y toda la historia que ya sabemos. Y particularmente yo recuerdo esta parte que estamos tratando de llevarlo a medida de que van avanzando los minutos.
esta idea, ¿no? De los ataques, de esa defensa, pero que a la vez se convierte en un ataque, que a la vez, pero que a la vez también es una forma de mostrar esta posición de injusticia en la que, en la que Sócrates parecía encontrarse, según lo que nos cuenta Platón, porque eso siempre es algo que se comenta también, como vemos a Sócrates nosotros a través de su discípulo. Pienso, por ejemplo, en esta idea del sofisma, de los sofistas, y cómo juega Sócrates con eso en su defensa, ¿no? Como la manipulación de las palabras, como la manipulación de los argumentos, por verlo de alguna manera, son la marca registrada de estos sujetos. Y que incluso no nos dice él, termina siendo una forma, de alguna manera, una forma de vida de estos sujetos. Y claro, durante la primera parte del libro piensa que, lo tenía por aquí, se me fue. Ya, piensa, y dice, no vamos a pasar a leer, lo decía hace rato, pero fíjense cómo se muestra esta acusación de la supuesta perversión y de tornar ideas que son inútiles o de trastocar a la forma de vida de la sociedad, incluso lo dice, ¿no? Esta voz que tengo ahora, que no es la misma que me pueden encontrar ahí en el mercado, en las calles, nos muestra este Sócrates que trata de llevar esa forma de pensar, esta forma de vida a su defensa, con las particularidades que eso implica. Hay este libro de este filósofo Rafael del Águila, no sé si lo recuerdan, Sócrates Furioso, creo que es, si mi memoria no falla, y un poco decía lo que tú también decías, Enrique, ¿no? Como esta apología, que es personal, es una defensa suya, también es una apología en forma hacer una forma de gobierno mejor, dentro de lo que correspondía en esa Atenas antigua. La idea de un hombre que se enfrenta a un sistema que él considera injusto, también una enseñanza política, que se enfrenta a sujetos que ni siquiera, en el caso de Melino, por ejemplo, es enviado, no es quien lo acusaba, ¿no? La idea de la categoría, de que aquella gran figura de poder no estaba ahí, había alguien que estaba enviado y que tenía que lidiar con ese asunto casi burocrático como era el juicio de Sócrates. Eh, Nosotros, por las cuestiones obviamente literarias, filosóficas y las representaciones artísticas, tendemos a ver esto como una cuestión épica, no sé si épica, pero así bien magnificada. Tenemos en nuestra memoria el cuadro de Jean-Louis David, la muerte de Sócrates y todo eso. Pero si pudiéramos sacar un rato esa enseñanza, nos encontraríamos con un hombre común y corriente, obviamente con sus peculiaridades de filósofo, pero defendiéndose frente a un juzgado, defendiéndose por hacer lo que hace, que es lo que considera pensar bien, pensar de esa manera diferente. Eh, Hay inclusive dentro de la obra, hay esta palabra que se repite mucho, al menos en una traducción que yo tengo, que es la idea de la calumnia. Y siempre recordaba esa, y no podía recordar esa palabra antes, la calumnia, cómo es que se dicen cosas que no son sobre él y que juegan después en la acusación y que de repente, bueno, jugando un poco con eso también es lo que le perturba, ¿no? Que no es que le molesta, no es que él niega lo que hace, sino él menciona que lo están calumniando, que no es eso lo que busca con su obra, con su forma de actuar. Insisto, para nosotros es difícil, porque, como también decías, las fuentes que nos llegan son diversas, son bastante diferentes entre sí y nos dejan esa idea, ese primer sabor en esa primera parte, ¿no? A mí siempre me queda eso, un hombre defendiéndose con el uso de la palabra, mucho antes de acercarnos siquiera la idea de derecho o a la idea uno personal de estudiar derecho, piensa en esta idea de aquel hombre que se defiende a sí mismo, lejos de los foros, lejos de personas o defensores contratados. Esta idea siempre me llamó la atención. Y creo que para iniciar no solamente esta conversación hoy, sino el ciclo en general, es una muy buena idea, porque en un mundo en el que siempre necesitamos una colaboración, parecemos necesitar a alguien que hable por nosotros, o por el contrario, hay gente que siempre quiere hablar por uno, está buena la idea de que sea el libro de la apología de Sócrates quien se defiende a sí mismo para arrancar el ciclo. Un apunte muy menor, porque Andrés hace mención al libro de Rafael El Águila, Sócrates Furioso, el pensador y la ciudad, que fue finalista en el premio Anagrama de Ensayo. Y lo remarco porque en esa obra, muy provechosa,
se habla de la falacia socrática. Nosotros, gracias a Sócrates, entendemos que si conocemos, hacemos el bien y el que ignora hace el mal. Por lo tanto, para evitar el mal, tendríamos que conocer. No obstante, está claro que el que conoce también puede hacer el mal. Hay la posibilidad incluso de que gracias al mal se haga el bien. Y al margen de aquello, una cuestión que tiene que ver con la política. Lo que se buscaba en esa época de la Atenas socrática era el restablecimiento de un orden que se había perdido. Atenas no estaba en las mejores condiciones, trataba de recuperar el esplendor anterior. Y resulta que desde el punto de vista de las autoridades vigentes, tener a un tipo como Sócrates era perjudicial. Lo que ellos buscaban era originar una generación de ciudadanos con una conciencia que les permita respetar la autoridad y volver a una época en la cual hubo hasta la brillante vigencia del orden democrático. Recordemos el discurso fúnebre de Pericles. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que en ese contexto, cuando se tenía la intención de recuperar la grandeza de Atenas, está Sócrates cuestionando las bases de esa institucionalidad, de tal modo que el castigo que se le impone responde igualmente a esta lógica de un orden que se pretendía restablecer y que se topa con un sujeto particularmente peligroso por su lucidez. Eso para entender igualmente lo que trae consigo ya analizándolo desde la otra perspectiva. Sigamos con Hello Wire. Gracias, Enrique. El, lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de la apología de Sócrates es la libertad de expresión versus el Estado, ¿no? O sea, es analizar la capacidad y el derecho que tiene el individuo de poder expresar lo que piensa versus el direccionamiento y ciertas creencias que se toman como dogmas que tienen que en algún punto, como vos lo decías, guiar la vida de las personas. Eh, y esto me lleva también a hablar un poco del conservadurismo y del miedo al cambio necesario y ese temor a siquiera apreciar y analizar de forma crítica las nuevas ideas que se puedan venir, porque en esencia lo que hacía Sócrates era cuestionar ciertos aspectos que podían ser y que de hecho lo son para algunas personas dentro de la religión en Atenas, pese a que hay algunos autores que dicen que la religión en Atenas era más ritualística que de tinte católico como la conocemos hoy en día, pero cuestionaba ciertos aspectos del día a día y de la metodología que podían ser peligrosos para ciertas personas y eso causaba un gran temor y tienden, y aquí hay otra parte interesante, a las acusaciones de Sócrates no solamente son mentiras, sino que son identificaciones o errores de otras personas que se consideraban malas, como los sofistas, que se les aplicaba a Sócrates cuando Sócrates no las tenía. Entonces, también va por el tema de hasta dónde el sistema de justicia podía determinar realmente lo que la justicia significaba. Y aquí hay tal vez un cuestionamiento y un análisis que alguna vez te lo escuché a vos, Enrique, analizarlo, es si es correcto lo justo o es incorrecto lo justo. Y me gusta mucho comenzar por ahí, o sea, ir por ahí, porque bien Sócrates podía haber escapado, bien Sócrates podía haberse defendido de otra manera, porque bien lo comenta en el libro, frente a estos juicios, las personas acusadas solían generalmente rogar por su vida, no les importaba mucho la verdad, la justicia, decían, no, por favor, que se termine aquí. Y Sócrates dice, no, yo voy a defender lo que es la verdad, yo voy a defender lo que es cierto y lo que es justo para mí. Aún así, eso me cueste la vida. Entonces, para Sócrates, la verdad valía más que su vida. Y es un punto interesante porque hay muchas personas, de hecho Camus lo analiza en el mito de Sísifo y dice, en algún punto las ideas tal vez no valen la vida, pero para Sócrates sus ideas sí valieron la vida. Y ese es el punto que quiero resaltarlo y mostrar frente a la libertad de expresión, que creo que es muy necesaria, creo que es el punto esencial para mí, por lo menos, del libro.
Sócrates se ocupa de cuestionar a los oradores, también critica aquello que sucede con los políticos y Mario, vale la pena remarcar que se ocupa igualmente el maestro de Platón de atacar a los poetas, porque pueden decir algo muy agradable, jugar bastante con la hermosura de las palabras, pero él se da cuenta de que allí no había sabiduría. Una crítica que me parece también podría ser lanzada en nuestros tiempos, y es que buscamos a personas que puedan ser muy diestras en el malabarismo intelectual, pero que en el fondo no nos están ayudando ni a aproximarnos a la verdad, ni a rozar siquiera la justicia. Sí, gracias, Enrique. Es muy cierto. Bueno, capaz no se ha dicho, pero me toca mencionarlo. Este diálogo escrito por Platón, un diálogo muy corto, muy hermoso, hasta cierto punto muy cómico, ¿no? Sobre las reflexiones que hace Sócrates, las refutaciones que hace algunos de sus acusadores, y en todo caso también el nombramiento de Aristófanes, que se había hecho la burla en algunas comedias como Las Nubes, y quien leyó, digamos, por ejemplo, como fue en mi caso, Las Nubes primero que la apología, evidentemente esa breve mención estuvo marcada por la risa, ¿no? Pero, como bien decía Enrique, si bien existen varias miradas, interpretaciones en el campo político, aquí podríamos ver esa cuestión que tiene que ver con el conocimiento o digamos, mejor dicho, la nociología. Es decir, es interesante que entre los acusadores están, digamos, nosotros podemos interpretar, ¿no? Simbólicamente lo que representa cada uno. Por ejemplo, Meleto está representando cabalmente a los poetas irritados por lo que hacía Sócrates, ¿no? Que era esta perversión, de jóvenes, estas reflexiones absurdas y que evidentemente podían generar, digamos, rebelión de los jóvenes y de los ciudadanos. Había también Anito, ¿no? Que representaba a los demiurgos, en todo caso vendrían a ser una especie de artesanos, artistas, y también representaba a los políticos, y al mismo tiempo está Licón, ¿no? Que representaba a los oradores o en todo caso a los sofistas. Y mientras Sócrates va, bueno, eh, por un amigo, ¿no? Como bien se conoce, se entera que el oráculo de Delfos, a través de una pitonisa, plantea que el hombre más sabio de Grecia era él. Sin embargo, él empieza a indagar si eso es cierto y hasta qué punto. Entonces se acerca a los políticos, ve que algunos, por ejemplo, se creían bastante sabios, pero él no encontraba esa sabiduría. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los poetas, donde, como bien decía Enrique, arman, digamos, hermosos versos, hermosas, probablemente hasta canciones, pero que en el fondo tampoco sabían, no entendían ni siquiera lo que decían, ¿no? Más allá de lo emotivo y la emocionalidad que podía provocar esos hermosos versos que seguramente hacían. También se acerca a los artesanos o a estos profesionales campesinos que entendían mucho su campo, ¿no? Sin embargo, no entendían de otras cuestiones, por ejemplo, planteadas desde una educación, si se quiere, civil o desde el punto de vista de los valores, ¿no? Para convivir y obviamente para vivir en sociedad. Entonces, es muy interesante que aquí, por ejemplo, es muy probable que el discurso del método que posteriormente escribe René Descartes tenga que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace sabio un hombre, digamos, ¿no? Entre estos, cada uno, digamos, se cree sabio. Sin embargo, Sócrates plantea de que yo no me siento sabio y dudo que fuera así. Yo por lo menos no creo que sea sabio. Entonces, aparentemente Sócrates ahí encuentra una respuesta, ¿no? Y me parece muy interesante porque plantea, digamos, una especie de escepticismo a través de ese soliloquio que él está a voz en cuello planteando en ese juicio. Eh, Retomando quizás algo que planteaba Gelo, que tiene que ver un poco con la cuestión
política, me parece muy interesante de que a veces incluso, por ejemplo, en cuestiones políticas bastante contemporáneas, bandos que pueden estar en ambos extremos se unen, digamos, para acallar cabalmente a profesionales, a gente que estudia, que tiene conocimiento y que probablemente conoce, digamos, un poco más sobre ciertas situaciones. Lo planteo de la siguiente manera. En la época de la pandemia, por ejemplo, se vivieron momentos muy difíciles, muy duros, y en algún momento cuando iniciaron las primeras vacunas, ¿no? que venían pasando la primera, segunda, tercera etapa, muchas personas, por ejemplo, del ala conservadora, planteaban que, bueno, de teorías conspiranoicas, de que eso tiene microchip, de que eso no es bueno porque hay una élite mundial que podría ser judía o lo que sea. Entonces, no había que ponerse porque había un plan para eliminar gran parte de la población. Sin embargo, del ala progresista, que estaría en el otro extremo, se planteaba que lo que se iba a conseguir era ayudar a la industria farmacéutica que nos quería hacer daño, y lo mejor era, por ejemplo, utilizar los tratamientos ancestrales o en todo caso alternativos. Lo que planteo aquí es que por más allá de que hubieron instituciones como la Organización Mundial de la Salud y algunos expertos que salían a la palestra porque era vital hacerlo, hubo una gran masa social que a través de las redes sociales no solamente que desconocía, ¿no? sino que militaba sobre su desconocimiento, sobre su desconfianza y a partir de ciertas bases que podrían ser ideológicas en contra de a lo que podría ser, digamos, provechoso con un mínimo conocimiento en ese campo que era, por ejemplo, el tema de la medicina, no más propiamente sobre las vacunas. Entonces, este diálogo también nos lleva a reflexionar sobre esas voces a veces que quedan embargadas cuando hay una masa social que no solamente, digamos, tiene un direccionamiento, como en este caso podrían haber tenido estos acusadores contra Sócrates, sino también un desconocimiento total sobre el ámbito que hablan y básicamente el razonamiento que expresan es a partir de ya una postura tomada, ideológica, atrincherada y que probablemente, como decía Sócrates sobre los poetas, no tenga mayor asidero y ni siquiera sepan qué es lo que están diciendo, ¿no? Agradecemos a las personas que están dejando ya comentarios en esta transmisión del Colegio Abierto de Filosofía. Hay un saludo desde Uruguay, Andrés Lizazo. Y también hay un apunte de nuestra amiga Sara Gabriela Urquizu Paz, quien está recordando que la Apología de Sócrates fue una de sus primeras obras filosóficas que le hizo a Mar varias preguntas sobre la moral. Seguimos con Marco Antonio Río, quien es profesor hace mucho tiempo y en este diálogo platónico, Marco Antonio, se destaca cómo es que se sindicaba a Sócrates de ser un corruptor de la juventud y él aprovechaba para decir que ni siquiera se consideraba maestro de nadie, que si alguien quería conversar con él, accedía con el mayor de los gustos, pero que por supuesto no estaba contribuyendo a que alguien haga el daño a otra persona, porque corromper a alguien implicaría hacerse daño al mismo sujeto que estaría llevándolo hacia esa vida pervertida. Marco Antonio. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, este tema de la corrupción, de la acusación por corrupción, pues nos lleva a un punto central del diálogo platónico, ¿no? De la apología de Sócrates. En primer lugar, vale la pena recordar de que la apología de Sócrates es el primer escrito de Platón, es con el que inicia su carrera, y obviamente lo que trata es de rescatar la memoria del maestro, ¿no? Un maestro que no había escrito nada, ¿no? Hay una amplia literatura que hace cierto parangón entre Sócrates y Jesús en el sentido de ser maestros de la sabiduría. Bueno, Jesús para los cristianos es la divinidad, pero digamos, incluso sin esa connotación religiosa, uno diría, bueno, sí, un hombre muy importante, pero claro, no han escrito nada. Entonces, ahí aparece la importancia de los discípulos, ¿no?
y Platón es sin lugar a dudas el discípulo, ¿no? O sea, si tuvo suerte en algo Sócrates, precisamente fue que dentro del grupo de estos jóvenes que eran sus seguidores, sus discípulos, apareció este muchachito, que era relativamente joven en esa época, que se va a perfilar con un gran talento literario, crea todo un género literario que va a ser el del diálogo filosófico, que ha marcado el origen de la filosofía tal como la conocemos, digamos, en Occidente, pero por el otro lado también un filósofo de gran envergadura, o sea, un tipo con una gran capacidad de expresión verbal y escrita, digamos, en este caso la que nos interesa es la escrita, ¿no? El creador de un género literario, como hemos dicho, pero además con una gran capacidad de reflexión filosófica, teórica, ¿verdad? Que es precisamente la cúmula de sus textos. Entonces, realmente, si Sócrates tuvo fortuna en su vida, fue en encontrar un discípulo tan aventajado que pudiera tomar la herencia y contarnos, ¿no? La vida de Sócrates. No hay que olvidarse, por otro lado, que también hay otra apología, que es la de Xenofonte, que en realidad Xenofonte llegó a conocer a Sócrates, pero en la época del juicio no estaba en Atenas, entonces básicamente él cuenta la apología, la historia del juicio, a partir de lo que le contaron otros de los discípulos, ¿no? Y parece ser que de alguna manera la apología de Xenofonte es una reacción a la apología de Platón en el sentido de que Xenofonte trata de mostrar a un hombre mucho más simple de este pensador tan fino que aparece en el texto platónico. Ahora bien, yendo al punto que nos ha planteado Enrique, que es la corrupción, en realidad este es el punto fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad, como todo texto filosófico y todo texto escrito, hay que ubicarlo en su contexto. O sea, por supuesto podemos tener la experiencia interesantísima de agarrar la apología y leerla, digamos, como un texto escrito ayer, ¿verdad? Pero claro, si somos serios y responsables, tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿qué estaba pasando en Atenas, en el mundo griego, ¿verdad? En esa época. Y el texto, no hay que olvidarse que el juicio y la condena de Sócrates en realidad está al término de la guerra del Peloponeso, que había empezado a partir de la pugna entre Esparta y Atenas, ¿no? Esparta, digamos, con ciertas características de una sociedad muy militar, pero Atenas, digamos que era un imperio. O sea, cuando empieza la guerra del Peloponeso, Atenas es un imperio marítimo. Cuando termina la guerra, son los espartanos los que han vencido y apenas está postrada. Es en ese contexto en el cual se da el juicio a Sócrates. Ahora bien, para entender la cuestión de la acusación de corrupción de menores, no es, o sea, uno podría decir, bueno, es que parece ser que le estaban endosando una mentira. Sí, o sea, visto desde afuera, daría la impresión, considerando el antecedente de los sofistas que cobraban dinero por enseñar, que una argumentación a favor o en contra, según sean las circunstancias, etcétera, daría la impresión que sí. Pero el problema es que en realidad a Sócrates le hacen el juicio basado en las amistades que tuvo. O sea, hay que tener en cuenta que cuando se lleva el juicio, Atenas había recuperado su régimen democrático de un precedente régimen de dictadura, digamos, la tiranía de los 30, que había sido feroz y que había sido impuesta por Atenas, ¿no? Y además que más atrás todavía está como parte de este proceso la catastrófica expedición a Sicilia que habían hecho los atenienses para conquistar, digamos, Sicilia. Ahora bien, en este contexto, fíjense ustedes, hay una cuestión clave. Sócrates era parte, digámoslo así, de la aristocracia ateniense, o alguien podría decir de la nobleza ateniense. Era un miembro menor, digamos de la aristocracia venida menos, pero era parte de ese grupo. Y el grueso de sus discípulos eran parte de ese segmento de la población, que es el que impone, o sea, como segmento, como grupo, el que finalmente va a ser protagonista de la teoría de la tiranía de los 30. Entonces, por ejemplo, uno de los líderes de la tiranía de los 30 es uno de sus discípulos, por lo menos de las personas con las que Sócrates se había relacionado permanentemente, que era Critias. Y otro personaje también nefasto en la historia de Atenas era Alcibiades.
que fue un gran discípulo, grande en el sentido de la cercanía al maestro, a Sócrates. Entonces, cuando le plantean la acusación de corrupción de la juventud, no están hablando, los que lo habían planteado la acusación no están hablando en abstracto, están pensando en todos esos personajes que habían estado en los años anteriores de la historia de Atenas y que habían sido nefastos para la ciudad. Recuperada la democracia, ¿no? Entonces se plantea el tema, bueno, aquí hay que ajustar cuentas. ¿Quién es el maestro de todos estos personajes nefastos? Sócrates, y le pasan la factura. Entonces, en gran medida, el juicio a Sócrates es un juicio político, es un juicio donde la Atenas democrática, derrotada en la guerra del Peloponeso, le pasa la factura a una aristocracia que había colaborado con los atenienses en la figura emblemática de uno de sus pensadores más importantes, que es Sócrates. Es en ese contexto que hay que entender la apología de Sócrates. Por supuesto, la defensa que él hace es interesantísima, pero ese escenario, ¿no?, nos muestra que ahí, en realidad, lo que le están haciendo es pasarle la factura. No es gratuito, alguien lo ha mencionado ya, que el acusador principal, Metelo, en realidad era un sujeto que puso su nombre para iniciar el proceso, pero que uno de los hombres importantes era Anito. Y Anito era un demócrata, era un político de grandes convicciones democráticas. Ahora, muchas veces hay una larga tradición en esta cuestión donde los historiadores pensaban, han querido interpretar de que a Sócrates no le pasaron la factura por los desastres de lo que habían hecho sus amigos, discípulos como Alcibiades o Critias, porque terminada recuperada la democracia hay una suerte de amnistía, ¿no? Entonces daría la impresión de que hubo la amnistía, bueno, y aquí todos nos olvidamos de lo que se hizo, ¿no? Pero probablemente eso que no fue tan así, ¿no? O sea, digamos, hay para pensar que pese a la figura legal de la amnistía, en realidad hubo un ajuste de cuentas, ¿no?, que le pasaron la factura a Sócrates, porque de alguna manera su forma de abordar a las personas tan cuestionativa, ¿no?, era algo que molestaba a mucha gente, indudablemente. Pero también estaban, reitero, los casos de Alcibiades y Critias, que habían tenido un rol bastante nefasto en la historia precedente de Atenas. Y en ese sentido, estos personajes mostraban el carácter corruptor de las enseñanzas socráticas. Uno diría, pero no le podemos acusar al maestro por las barbaridades hechas por los discípulos. Sí, pero eso posiblemente no, era un argumento menor frente al tipo de juicios que se hacía en Atenas, donde en realidad no eran jueces formados, sino que era una multitud, eran 500 ciudadanos que escuchaban el caso dependiendo de las circunstancias y dependiendo de cómo evolucionaba, pues votaban a favor o en contra. Entonces no tenían en Atenas de esa época no había un derecho sustantivo, digamos, un código de leyes, era muy procedimental este asunto. Entonces, por eso decía, a mí me parece que con esto de la acusación por corrupción de la juventud, o sea, había algo, está el centro político, digamos, del juicio, y en mi opinión es ahí donde a la Atenas democrática le pasa la factura a la oligarquía, usando como, si ustedes quieren, como chivo expiatorio al gran filósofo Sócrates. En Ecce Homo, ya una obra delirante, Friedrich Nietzsche se pregunta ¿por qué soy tan sabio? No llega a eso Sócrates Einar, pero sí deja constancia de su valor desde el punto de vista de la sociedad, porque cuando él destaca el papel que desempeña para los atenienses, recurre a la figura del tábano, precisando además que su relevancia es tal que con su muerte perderían de algo central dentro de esa misma sociedad que lo estaba juzgando. Sirve también eso para pensar en cómo dentro de su defensa hay también espacio para esas reivindicaciones del papel que desempeñaba, de su compromiso incluso con la misma sociedad. No, sin duda, Enrique, y aprovecho además para recoger varias ideas de mis anteriores colegas que han presentado sus ideas, ¿no? Podríamos recoger el caso de Andrés con esto de la burocracia en el juicio,
que cuando lo mencionaba me traía mucho recuerdo, por ejemplo, al proceso de Kafka, ¿no? Que cuando uno lee el proceso de Kafka, realmente siente como, lo que decía Yelo ahí aprovecho, como el Estado tiene estas herramientas que puede desplegar para al final de cuentas asesinar a alguien, cosa que sucede en el proceso de Kafka, ¿no? Y al final eliminar la libertad de expresión o al final de cuentas eliminar a un individuo en particular que sería como en el caso de Marco Antonio que decía, el que corrompió a los jóvenes porque al final Sócrates fue un gran educador, pues los corrompió en el sentido de que pudo empujar un poquito que pensaran de manera crítica. Y creo muy bien que lo que tú dices con esto, lo del tábano, pues viene en el hecho de esa persona incisiva que posiblemente sea tan incómoda como una pulga en la oreja de un elefante, ¿no? Que sea tan incómoda como un tábano que persigue a un pequeño becerrito y no lo deja en paz. Sea tan incómoda incluso para esos pseudocientíficos como Mario nos señalaba y nos hacía recuerdo en la época de pandemia, ¿no? Y nosotros ahí, digo nosotros, los que estábamos a favor, digamos, de las vacunas y a favor de otra forma de llevar ese suceso que ya sucedió, ya pasó, pues había gente que insistía en el procedimiento científico, insistía en el procedimiento metodológico, insistía y hacía pues un despliegue de argumentos que al final la sociedad, digámoslo así, rechazaban. Y claro, uno podría pensar ahí que también los otros defendieron su posición de las ideas, ¿no? Decían, no, yo voy a defender mis ideas y creo que al final de cuentas yo tengo la libertad de expresión de decir, no me voy a vacunar y voy a poner en problema a todos, ¿no? Y causar, digamos, una conmoción mucho más conflictiva a nivel social. Podríamos decir, y podríamos también decir que muchos de ellos murieron defendiendo sus ideas, como en el caso de Sócrates, pero creo que mi argumentación en ese sentido sería muy arriesgada, pero lo lanzo, lo lanzo. Es muy interesante el caso de Sócrates por muchos motivos, ¿no? Tú ponías esto de el tábano que molesta a la sociedad mediante las preguntas inquisitivas, que Sócrates incluso lo menciona y dice, si yo tengo que morir y ustedes me dicen que no filosofe, pues yo decido morir porque los voy a perseguir hasta que no den tregua, ¿no? Hasta que ustedes digan, basta, sí, tenemos que al final eliminarlo y deshacernos de él. Y ahí creo que podríamos recordar a muchos filósofos que entregaron su vida defendiendo sus ideas, sean estas beneficiosas, sean estas correctas, ya a la lejanía, por ejemplo, podríamos decir si se equivocaron o no, pero creo que también podríamos lanzarnos la pregunta, es decir, a los que nos están siguiendo en la transmisión, ¿cuántos de ustedes realmente aceptarían a una persona como Sócrates, a una persona inquisitiva, a una persona que está constantemente tomando examen? Yo creo que muy pocas sociedades aceptarían a un Sócrates en esas categorías que nos presenta Platón. A ese Sócrates, que pongamos el caso que Hannah Arendt le hace una crítica ahí, aprovecho para citar a esta pensadora que decía, bueno, no, él no hizo un despliegue en la vida pública, ¿no? Pongamos el caso de la vida pública, que sería escribir en medios de prensa, ahora en blogs, ahora en nuestro Facebook, hacer transmisiones en vivo como nosotros, y seguir machacando todos los días haciendo ahí preguntas inquisitivas. ¿Realmente habría sociedad, personas particulares que aceptarían eso o directamente se echarían, digamos, a distraerse con cualquier otra cosa? Entonces creo que también podríamos preguntarnos eso, ¿no? Hoy en día uno podría decir, yo defiendo mis ideales y es, por ejemplo, ensanchar el Estado y que yo trabaje ahí
y generar una visión socialista de la sociedad, etcétera, etcétera. Y claro, los otros dirían, pero no tiene ninguna cabida eso, y hacer, digamos, una guerra sin cuartel. Entonces, claro, en el caso de Platón, en el caso de Sócrates, creo que nos retrata también eso como un problema. ¿Hasta qué punto nosotros aceptaríamos a alguien que de manera machacona nos esté siguiendo cada paso? Creo que ahí, en el caso de los filósofos, que los que machacamos, pues nos llevamos la peor parte, porque muy pocas sociedades están dispuestas a defender o por lo menos a dialogar con un filósofo. A propósito de lo que decís, Einar, recuerdo un libro de Costi Cabradatan, titula Morir por las ideas. Hace un recorrido de la historia y habla sobre casos precisamente de pensadores, filósofos que perdieron la vida como consecuencia de profundas convicciones que no abandonaron. Pero resulta que no es la única forma de concebir esta situación. El gran Bertrand Russell tiene una frase que señala: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado, y es el riesgo que se corre. Es perfectamente razonable que uno pueda sentirse hasta conmovido por la figura de Sócrates, porque él está convencido de haber actuado correctamente, no se arrepiente y lo señala ahí en el mismo diálogo, no importa que lo condenen, él, si tuviese la oportunidad de rectificar su conducta, no lo haría porque entiende que está desempeñando un papel positivo, favorable, benéfico para sus conciudadanos, está persuadiéndolos de tener una vida virtuosa y en consecuencia no hay ningún argumento que sirva para deplorar lo que ha llevado adelante. Sin embargo, existe la posibilidad de que él se haya equivocado. De hecho, podríamos cuestionar lo que hace después, no en este diálogo, sino lo que cuenta Platón en el diálogo Critón, porque le ofrecen fugarse. Él está convencido de que la decisión adoptada en este caso es injusta y frente a una injusticia podría seguir ese camino. Él brindará otros argumentos señalando que no corresponde volver un mal con otro mal, pero hay la posibilidad, lo remarco, de estar cuestionándolo, y también existe esa opción de que él haya incurrido en una equivocación que en este caso le cuesta la vida. Los mártires, al igual que los héroes, incluyendo aquellos que tienen que ver con la historia del pensamiento, pueden, por supuesto, equivocarse. Subrayar que alguien ha muerto por sus ideales podría destacarse desde determinadas perspectivas, pero no en todos los casos conviene que uno esté justificando esa glorificación incluso, porque así como alguien habla de justificar que una persona muera por sus ideas, también se podría presentar el caso de que alguien mate por sus ideas. Y claro, en los dos escenarios habrá razones que hagan posible el cuestionamiento, sea morir por las ideas como matar por las ideas. Está claro que es una opción que invita a la reflexión crítica, más aún si, como sucede acá como común denominador, pues hay mucha gente que es gran lectora de Albert Camus. Así que también hay ese riesgo, Andrés, de que hablar de Sócrates nos pueda conducir a la exaltación del intelectual que sigue un camino sin importar las circunstancias, cuando también podría haber un momento reflexivo distinto y a lo mejor cierta prudencia o moderación en esas posturas. Claro, y justamente mencionabas a Camus y ahí está el tema de los límites de los que tanto hemos hablado. Claro, ahí puede pasar, ¿no? Por varias razones, desde una cuestión política, religiosa, filosófica, todas estas, estos extremos en los que el hombre cae por sus ideas y por sus creencias, y pueden verse asusadas justamente por figuras como las de Sócrates. Y como bien decías y comentabas, hay varias figuras dentro del campo del pensamiento y más aún dentro del campo de la acción
que han entregado sus vidas y que se han convertido ya sea en mártires, entre comillas, o héroes de algunas causas, no siempre provechosas, no siempre sanas para la convivencia. Y justamente esto, ¿cómo es, no? Esto se relaciona precisamente a uno de los puntos a los que menciona Sócrates, que es la idea de la virtud. Hay una parte en la apología en la que razona acerca de lo material y la virtud. Una partecita breve, ¿no? Y dice, no, no es que la cosa material vuelva a un hombre virtuoso, no, sino que más bien, y tampoco al revés, que la virtud de las cosas, sino que esa virtud hace al hombre grande cuando tiene cosas materiales. O sea, no es que se desdeña lo material, porque podríamos caer en eso ya que hablábamos de utopías y extremistas que no tienen ninguna simpatía por la propiedad privada, sino más bien al contrario, es cómo asume eso, cómo se engrandece a través de eso, de lo que le cuesta, cuánto valora las cosas. Y esto también se nota en otra parte, en la que, un poquito lo que decía hace rato Marco Antonio, el tema de la educación. Una parte cuando está argumentando contra Melito, le dice, me traes aquí al lugar donde se castiga a los hombres, pero no te gustan los lugares donde a los hombres se les enseña. Claro, y esto es algo que pasan los siglos, y más allá de nuestra afición por estas cosas, es real. O sea, cuánto de nuestra voluntad, no solo en colegio, no solamente en universidades, que tenemos el gusto de trabajar varios aquí en estos institutos para instituciones para educar, sino en la vida misma, ¿no? O sea, nos inclinamos por el castigo, por la sanción, por ese tipo de actitudes, que no es que tampoco no tengan que existir, por supuesto que sí, pero ¿qué espacio le dejamos a la educación en el sentido amplio de la palabra, la enseñanza? Me gusta más enseñanza en el caso de Sócrates, que educación suena muy formal. Cuando le decimos a alguien, y lo decía también uno de ustedes hace rato, la idea de que por ejemplo, cuestione a la ciudad, que incomode, no, preferimos más bien no solamente ser beneplácitos de eso, sino más bien que al que enseña, al que cuestiona y al que aprende, a un lado. No, no, ¿sabes qué? Es peligroso. Claro, y es muy simbólico que lo diga, que lo muestre, que lo haya vivido Sócrates y que nos lo cuente Platón, por lo que también decía en esta figura del discípulo, claro, que es el que más nos llega, pero que no fue seguramente el único, y que en esa vida singular, en esa vida especial, que no llega a nosotros a través de los libros por obvias razones, también seguramente hubo ese pequeño cambio que también que decía Einar, la posibilidad de que nosotros igual en este siglo XXI nos sentamos tentados a sancionar, a educar, perdón, a sancionar, a castigar antes que educar, es un síntoma todavía de que a pesar de los más de 2000 años, estamos todavía ahí estancados. ¿Ha habido avances? Por supuesto que sí, pero hay partes de nosotros, y como decía también hace rato, hay ambientes sociales donde esta incomodidad es no solo mal vista, y de repente no nos llevan a juicios, no nos mandan a que nos defendamos nosotros, y al que alguno de nuestros alumnos recupere nuestra defensa en algún video, ya no será en un libro, pero sí hay otro juicio que se nos hace, que se le hace al ciudadano, inclusive, no al filósofo, solamente al ciudadano, una valoración en la que él debe ser apartado, debe ser marcado de alguna manera. No será la muerte, como le diga Sócrates, no será el exilio, no será el ostracismo, pero sí hay otras maneras. Y eso también es por eso, ¿no? No es desde el aparato, como decía hace rato, Gelo, el Estado, o quien llamarle la ciudad, en el caso de Sócrates, de la polis, o la sociedad, si quieren verlo, acomódenlo como quieran, discusión para otro momento que la tendremos seguramente. Esta idea de disciplinar a la mala, de limitar a quien haga alguna cosa, y elegir, como elegía Melito, el lugar donde se castiga antes que el lugar donde se enseña, es un síntoma que no nos que no hemos podido, del que no hemos podido sobreponernos todavía. Siguen escribiendo algunas personas que nos acompañan en esta transmisión en la página de Facebook. Andrés Lizazo hace un apunte, señala que Sócrates decide no fugarse porque él entiende que estar en un lugar donde nadie lo conoce es como estar muerto. Dice eso, sin duda, en este diálogo Apología de Sócrates, pero también en Critón, la gran razón que da para no fugarse tiene que ver con su respeto a las leyes. No quiere causar daño a las leyes, hace hablar Platón a las leyes, diciéndole a Sócrates que las leyes lo cuidaron, permitieron el matrimonio de sus padres,
y que no podría él, en resumen, traicionar a las leyes porque les va a hacer daño. Por lo tanto, no puede causar daño retribuyendo con un daño incluso el otro daño que le ha causado. No se puede devolver una injusticia con otra injusticia. En su primera intervención, Gelo mencionaba, entre otros puntos, el hecho de que si hubiese recurrido a una línea exenta de posturas sentimentales, y esto no es menor porque al final Sócrates dice que se rehúsa a emplear esos medios e incluso desestima la posibilidad de llevar a sus hijos, porque ese podría ser un camino que explote quien desee conmover a los que lo estaban juzgando. Pero hay algo más. Se ha criticado, entre otras observaciones que se lanzan en torno a esta temática, que cuando se dicta la sentencia y hay la posibilidad de pedir que la determinación última no sea tan rigurosa, en lugar de optar por el camino de la humildad, lo que hace Sócrates es adoptar una postura distinta. Y él dice que le sorprende que haya habido votación a su favor, pero luego tiene la postura que no concuerda con aquella humildad que podría haber caracterizado a otra persona en ese mismo escenario, porque podía haber seguido el otro camino, quizá tratando de ver que se dicte una resolución, pero él lo va a entender como una traición a sí mismo. Ya había dicho que él iba no a suplicar, sino a persuadir, a pesar de que estaba prácticamente seguro que la votación iba a ser plenamente en contra. Pero ahí está la apuesta Gelo por la racionalidad, no por las emociones, no hay que colocar a la familia, pese a que obviamente esos seres queridos van a perder y experimentarán esta profunda consecuencia de ya no contar con el Padre. Es interesante el apego que tiene Sócrates por la racionalidad. De hecho, hay un artículo escrito por Andrew Bernstein que se llama Héroes y Villanos de la Filosofía y coloca a Sócrates como el primer héroe de la filosofía justamente porque hace una reivindicación de la racionalidad y pese a que nosotros podamos señalar que se pudo haber equivocado al morir por unas ideas, pudiendo haber hecho más por esas mismas ideas estando vivo, la realidad es que reivindica la racionalidad. Él dice, yo no voy a caer en intentar chantajearlos, en otras palabras, de traer a mis hijos, que los vean tristes, que lloren y apelar al lado emocional de ustedes, sino voy a apelar a lo que a mí me parece que es la verdad por un lado y lo que es justo en virtud a la verdad. Es interesante porque hace poco estaba analizando un poco el tema de los casos del populismo y decían, bueno, por lo menos en el artículo que estaba leyendo, se hacía un análisis del populismo desde la antigua Grecia y dice, bueno, es normal, gracias a los sofistas, que se apelen a los sentimientos para intentar convencer de algo que no necesariamente es verdad o que no necesariamente es correcto. Y el primer defensor o la primera barrera que aparece desde la historia, por lo menos desde la historia escrita, es Sócrates diciendo, a ver, hablemos en cuestiones de verdad, hablemos desde la racionalidad, argumentemos, más allá del análisis que se puede hacer si una extrema racionalidad es bueno, más allá de los límites también de nuestra propia mente, como en algún punto lo escribe Hayek, pero es importante comenzar desde un reconocimiento de la realidad, desde la racionalidad como el único medio que tenemos para sobrevivir y al mismo tiempo también reivindicar el proceso o la metodología que nosotros tenemos de descubrir la verdad, porque si no vamos a caer en un estado total de anarquía donde como decían los sofistas, la verdad puede ser subjetiva o la verdad es subjetiva y bueno, pues caeríamos en cualquier clase de apreciación que genera un montón de problemas, como bien comentaban el tema de las vacunas o el tema de la radicalidad de ciertas creencias, como las religiosas en algunos casos, las ideológicas dogmáticas en otro caso, donde por no aceptar, más que todo por miedo a estar equivocado, porque en realidad terminan siendo muletas psicológicas,
nosotros terminamos afirmando o radicalizándonos hasta la violencia por ciertas ideas que realmente no valen la pena la vida de nadie. Entonces, el llamado de la racionalidad me parece que es muy interesante, que es lo que yo resalto, que al mismo tiempo lleva a una libre expresión, a la libertad de poder decir las cosas y hacerte responsable también de las pruebas, de las cosas que uno vaya a decir. Otra persona que ha dejado su comentario, más allá de las diferencias que pueda haber, como él mismo lo señala, es Francisco Aguirre. Gracias por permitirme observar esta transmisión. Aun cuando no estoy de acuerdo con algunas de las exposiciones, los felicito y les agradezco que lo realicen. Les suplico que me hagan el favor de invitarme en sus próximas transmisiones. Como lo hemos indicado, habrá una experiencia de este tipo por mes. Ya señalaremos cuál será la próxima hora y, por supuesto, estaremos celebrando cada una de las intervenciones de personas que deseen sumarse a este círculo. Mario, hay dos grandes conceptos que ya preocupaban a Sócrates y que todavía hoy podrían merecer nuestras atenciones. Por un lado, el temor a la muerte, porque si él finalmente decide beber la cicuta, entre otros motivos, se debe a que no se sabía exactamente qué iba a ocurrir. ¿Por qué le deberíamos temer a algo que no conocemos? Probablemente se encontraría él, era una de las opciones, con grandes figuras de la cultura griega. Si nosotros muriéramos, nos toparíamos tal vez con intelectuales que hemos admirado y que ya no nos acompañan, a lo mejor Alexis de Tocqueville o Jean-François Rebel o algún otro tipo de pensador que haya logrado fascinarnos gracias a sus ideas. Y el otro gran asunto que tiene que ver con eso, con la muerte, Mario, es por supuesto el tema de la religiosidad, porque una cuestión central era aquí si Sócrates estaba o no estableciendo nuevos dioses o si no creía en nadie, porque eso en síntesis, su ateísmo también podía considerarse censurable, porque es evidente la relación que se tiene no solo entre el individuo y algún dios, sino entre la misma sociedad y la religión. El orden social va a depender hasta cierto punto de que se preserven esas mismas creencias comunes. Y si viene alguien a perturbarlas, originará estas secuelas que no serán calificadas de deseables. Por eso entonces hablar de la muerte, de la religión y de la misma convivencia no es una conexión menor. Efectivamente, Enrique, eh, en ese tema, cuando Sócrates plantea de que ¿por qué temer a la muerte? El que teme a la muerte es porque presupone que ya conoce qué va a pasar, pero en realidad si partimos del hecho de que no sabemos qué sucede, ¿por qué temer? Que es algo que posteriormente lo manifiesta también Epicuro e incluso Lucrecio en su libro de Rerum Natura también manifiesta, ¿no? Para de cierta manera sosegar ese temor natural que tenemos los hombres y mujeres a partir de el grado de conciencia y racionalidad que tenemos, ¿no? Retrocediendo quizá un poco con el tema del planteamiento o lo que dice, por ejemplo, Bertrand Russell sobre yo no moriría por mis convicciones o por mis creencias, me parece que al respecto de lo que hace Sócrates, es una frase que se puede aplicar a contextos. Es decir, eh, Sócrates está en un contexto donde evidentemente ya se lo ha catalogado como tábano, él se ha catalogado como alguien fundamental para instigar el pensamiento crítico, si se quiere, y evidentemente buscar una mejora en la sociedad, ¿no? A partir de ese ejercicio libre que tendrían que tener las personas para evitar, digamos, ser embaucadas por políticos, por sofistas o por todo tipo de dogmas que incluso podría entrar, como no, la religión. En ese contexto, me parece que Sócrates está frente a todo, ¿no? Y decidir, digamos, acatar o aceptar ese juicio
que él plantea injusto, evidentemente, según su concepción, la maldad o la injusticia es peor que la muerte, ¿no? Entonces él decide, digamos, aceptar esa condena, pero probablemente esa situación fuera muy diferente si, por ejemplo, lo planteamos desde el punto de vista, por dar un nombre, del Che Guevara. El Che Guevara, por ejemplo, era un revolucionario que estaba a favor, ¿no?, de morir por sus ideales, pero ¿a qué costo? Porque no era solamente que él quería morir, sino que también quería hacer una revolución, y evidentemente eso era matando, con la muerte, y obviamente cambiar, digamos, las estructuras de poder por la ideología que de cierta manera casi todos la conocemos y sabíamos qué era lo que quería modificar en esas administraciones públicas en los distintos estados probablemente del mundo, pero en consecuencia, por ejemplo, en Latinoamérica, más propiamente Bolivia, por ejemplo, ¿no?, que es donde muere. Me parece entonces que, por ejemplo, lo de Bertrand Russell, después de haber vivido en las guerras mundiales, después de ver muchos hechos de violencia, me parece que es ese alimento para evitar que, por ejemplo, pongamos por caso, un activista que quiere cuidar, por ejemplo, los caballos y evitar, si se quiere, el flagelo o el abuso con este tipo de animales que se utiliza para cargar, por ejemplo, residuos sólidos y otras cuestiones, vaya, digamos, y se inmole por esa convicción, es decir, un tipo que plantee, digamos, cierta radicalidad para decir, no, aquí no se toca un caballo porque yo no voy a permitir, aunque me maten, o sea, me parece que en ese contexto, digamos, Russell plantea desde el punto de vista, ¿qué nivel de conciencia tiene esa persona sobre eso que, por ejemplo, de manera muy manifiesta quiere defender, ¿no? Y a partir de eso, digamos, ¿qué mal puede hacer? Porque no es solamente que esa persona esté dispuesta a morir por sus ideales, sino qué consecuencias habrá, ¿no? Dejará familia, estará dispuesta a matar, estará dispuesta a, de repente, dejar a un grupo de personas en estado vulnerable, porque las personas que manejan, por ejemplo, carrozas y caballos, no necesariamente son de la élite cruceña, pongamos por caso. Entonces, hacer, digamos, generar ciertas acciones sin la mínima conciencia, obviamente podría plantearse para muchos problemas, muchos conflictos y, cómo no, no solamente afectando la integridad y la vida de esa persona, sino incluso otras vidas. En el caso de Sócrates me parece que era algo puntual desde el punto de vista del ejercicio de una libertad y que solamente esa condena iba, digamos, a tener un impacto sobre él. Evidentemente, iba a tener un impacto en la sociedad como él manifiesta desde su participación, pero no iba, digamos, a lograr que maten a otras personas o no trató él de inmolarse, digamos, no buscó él afectar, sino simplemente acepta una situación porque él considera, ¿no?, que la injusticia, la maldad, o como decíamos hace rato, que no tener las mínimas virtudes era peor que morirse, ¿no? Entonces, capaz que eso que dice Russell se aplique en algunos contextos, en otros probablemente una persona, no porque, vuelvo a repetir, no porque esa persona conozca todo, sino por el hecho de, por ejemplo, alguien que le ponga a uno una pistola en la cabeza y le diga, bueno, de aquí para el frente usted no va a hablar y no va a decir nada. ¿Por qué? Porque usted realmente nos ofende. Probablemente van a existir personas que digan, bueno, tíreme un tiro porque no tiene sentido si yo no puedo ejercer esa libertad de expresión y usted me quiere callar para el resto del viaje. Entonces, me parece que hay situaciones donde se podrían plantear ambos contextos, y volviendo un poco a lo que hablábamos, esa situación de enfrentar la muerte, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de, ¿por qué tener miedo de algo que desconocemos? Me parece muy interesante porque si algo tenemos claro todos, y lo que estamos aquí, tanto lo que nos escucha, es que nos vamos a morir, ¿no? Y no necesariamente hay que despertar el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Como plantea Unamuno, pero probablemente esa visión que plantea Sócrates, que
como ya manifesté, muy bien la desarrolla en unos versos muy hermosos Lucrecio, sirven para, de cierta manera, también sobrellevar situaciones tan complejas, tan difíciles como enfrentarse a esa finitud, ¿no? Que evidentemente a todos nos va a llegar. Con respecto a la religión, me parece que mucho del ejercicio que hace Sócrates, por lo menos en la República, igual se puede ver mucho de los análisis, de la búsqueda, por ejemplo, de ese estado ideal, de esa justicia, parte, ¿no? De que, de incluso decir, ¿por qué no tendríamos que buscar justicia nosotros los hombres si capaz que no sabemos que hay más allá, hablando de la muerte, pero también si hay ciertas divinidades que puedan generar un tipo de justicia para nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esa situación en toda época, no solo en la época de Sócrates, sino actualmente, sigue, digamos, generando malestar, escozor. Hoy quizá, por ejemplo, ya no es tanto, incluso pues, no es tanto por la religión, quizá en lugares como Santa Cruz y Latinoamérica sí, pero muchas, digamos, convicciones se han cambiado. Es decir, hay gente que, por ejemplo, cree en los astros, que la alineación. Entonces, si uno, por ejemplo, comete el error de decir eso no tiene evidencia, a veces, bueno, ya se gana enemigos, ¿no? Y sucede con un montón de nuevas prácticas, nuevas doctrinas, ¿no? Que están evidentemente de moda y en boga y que una persona como Sócrates, sin lugar a dudas, seguiría cuestionando, ¿no? Tomaré en cuenta el hecho de que en esta sala virtual solo 2 personas se han decantado por cumplir el mandato bíblico de multiplicarse en la tierra, ¿no? Marco Antonio del Río y yo. ¿Por qué? Porque en este diálogo de Platón, se lo ha mencionado, Sócrates descarta utilizar a los hijos para conmover a sus juzgadores de tal modo que pudieran absolverlo de la sindicación o imponerle un castigo menos arduo. Y hace minutos, Mario, asumiendo el reto de reflexionar a partir de la idea de Bertrand Russell, que recordé, lo de yo no moriría por mis creencias porque podría estar equivocado, hizo referencia a Ernesto Guevara la Serna, ya que en su caso muere por sus ideales y es destacado por varias personas como algo positivo. De Sócrates podríamos decir que también murió conforme a esas convicciones. Y en ambas situaciones, Marco Antonio, estamos hablando de que alguien se inclina por el camino del martirio, del heroísmo letal, y no toma en cuenta las consecuencias que aquello traería consigo desde el punto de vista familiar. Hay críticas, la hace un amigo Roberto Arbería Naya al Che Guevara, porque el Che Guevara en su carta de despedida dirá, bueno, de mis hijos en resumen no me preocupo porque se va a preocupar el Estado. Entonces Revolución. sí es posible en un determinado contexto pensar en alguien que dice, yo muero por mis ideales, no me importa lo que suceda, si estuviera quizá radicalmente solo, pero no sé si es el mismo tipo de valoración que se podría hacer cuando hay gente, por brillante que sea, como decía Antonio Escotado, con la cual uno tiene hasta dependencias fisiológicas. Escotado decía, yo estaba trabajando esto porque tenía 3 personas que dependían fisiológicamente de mí. No sé si también ese elemento cuenta al momento de valorar lo que hace un héroe del pensamiento, un mártir de las ideas, porque tal vez ese tipo de relación cercana podría servir para moderar un poco el compromiso que se tiene con una determinada doctrina o ideología. Tema difícil este, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero, a ver, yo creo que en la interpretación que yo hago de la apología que hace Sócrates de sí mismo, rechaza esta idea de ¿cómo podríamos pedir perdón o de llevar a los hijos para generar la misericordia, digamos, de sus jueces, ¿no? A mí me parece que el punto fuerte es la coherencia, o sea,
Sócrates es un hombre que era una persona que durante un largo periodo de su vida había asumido cierto tipo de conducta, una conducta crítica, ¿no? Cuestionadora. Aquí se mencionaba la figura del tábano, digamos, o en algún otro momento también Sócrates usaba el símil de que él era como una comadrona, que había sido su madre había sido comadrona. Entonces él decía, mis roles más o menos así, es sacar de la mente de las personas ciertas ideas, ¿no? Entonces tenía una trayectoria histórica, ¿no? Que ya de larga data. No hay que olvidarse que la comedia que escribió Aristófanes, ¿no? Las nubes, donde los ridiculiza, es 20 años más o menos anterior al juicio, ¿no? O sea que ya para merecer aparecer como personaje con nombre y apellido, digamos, en una obra de teatro, en este caso en una comedia, pues ya seguramente Sócrates en ese momento, 20 años antes, ya tenía cierta fama, ¿no? O sea, cierta ascendiente, digamos, dentro de la cultura popular ateniense, ¿no? Entonces, es un hombre donde tiene una trayectoria de vida y se da cuenta que de acuerdo a la forma como ha vivido, ¿no? Utilizar a los hijos, por ejemplo, o de hecho poner él a tomar actitudes que generen lástima, era poco coherente, ¿no? Entonces, en ese sentido, rechaza esa cuestión. Y hay un segundo elemento que también vale la pena tener en cuenta, que precisamente aparece en uno de los diálogos platónicos cuando uno de sus discípulos le propone, ¿por qué no escapar? ¿No? Y ahí hay algo que es importante, porque daría la impresión cuando, digamos, en la narrativa, digamos, por decirlo así, popular, digamos, ¿no? Que el juicio de Sócrates es Sócrates frente al Estado que lo quiere callar porque va contra lo que están diciendo digamos, los políticos. Pero en realidad lo que se está viendo ahí es que Sócrates, que había sido un hombre profundamente respetuoso de las instituciones de su patria, en este caso de Atenas, no hay que olvidar que él, como perteneciente, digamos, a la nobleza, con cierto estatus económico, había sido soldado hoplita, o sea, soldado con armadura, o sea, que podía financiarse la armadura, y participó valerosamente en 3 batallas, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un hombre que aceptaba las leyes de su pueblo. O sea, no es un rebelde que dice, no, las leyes son injustas. No, él pensaba que esas leyes que lo estaban castigando, o sea, esa dinámica, digamos, de juicio que lo iba a condenar, sin embargo, eran las leyes que se había dado a Atenas a sí misma, y probablemente él pensaba que eran las mejores leyes que podía haber. Entonces, si él pensaba que vivir conforme a las leyes de su pueblo era lo correcto, ¿verdad? Entonces, mal podía haber querido infringirlas. Entonces, era un tema de coherencia, ¿no? Ya en este caso, no tanto en coherencia en realidad su forma de vida, ¿no? Sino también una coherencia en relación a su relación con la sociedad, digamos, y el estado en el que había vivido, ¿no? O que estaba viviendo. Y hay un tercer elemento que yo creo que también tiene que ver y que ya toca un poco el tema, una doble arista en relación a la pregunta que me parece interesantísima de Enrique en relación al tema digamos, la familia que depende, ¿no? Y evidentemente hay la idea de que Sócrates era un tipo que destinaba gran parte de su tiempo a ir, charlar con la gente, cuestionarla, pero que se preocupaba poco de las finanzas familiares, ¿no? Entonces daría la impresión que en realidad la economía doméstica, ¿no? Su esposa Cantipa, ¿no? En realidad se las arreglaban perfectamente sin la participación activa del caballero Sócrates, del señor Sócrates. Entonces él se da cuenta de que esté o no esté, su familia iba a seguir sobreviviendo tal cual. No era imprescindible para la economía familiar. Además, y aquí viene el otro argumento que está ligado al anterior, la edad. Sócrates en la época del juicio ya estaba en la línea de los 70 años. Entonces ahí probablemente el tipo, cuando le plantean, cuando sus amigos ven la muerte como algo terrible, y él les dice, hombre, me sorprende que ustedes estén seguros de que la muerte es algo malo. O sea, no sabemos si es algo malo o algo bueno. Yo creo que va a ser algo bueno, porque como mencionaba Enrique, por ahí voy a ir
si hay algo después de la muerte, por ahí me voy a juntar con buenos amigos, digamos, ¿no? Con gente interesante, ¿no? Eso me hace recordar también a esta referencia del sueño de Maquiavelo, que también pensaba que al morir, ¿no? Tenía que elegir entre ir al cielo o al infierno, y en el cielo encontraba a santos y pretes y gente muy, digamos, autoflagelante, digamos, mientras que en el camino al infierno estaban los nobles, ¿no? Gente con la que él quería charlar, ¿no? Esa ironía. Bueno, entonces, Sócrates plantea esto, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, un hombre de 70 años, ¿no? La edad que yo ya vi solo dentro de una decena, ¿qué expectativas tiene? Estamos hablando además de 3, 4 siglos antes de Cristo, o sea, no estamos hablando de las sociedades no modernas donde la esperanza de vida se ha alargado, o sea, para la sociedad de su época, Sócrates era un hombre ya muy longevo y de muy avanzada edad, un verdadero anciano. Entonces, en esa sociedad, digamos, con el nivel de desarrollo de las ciencias médicas de la época, que eran bastante precarias, digamos, comparada con las nuestras, digamos, ¿no? Un hombre de esa edad, o sea, su expectativa de vida, no, probablemente era muy baja. Entonces, lo más seguro es que ya se le estaban aproximando, si es que ya no las tenía, porque obviamente esto no aparece en los temas, ¿no? Si no tendría problemas con la próstata y todo eso. Entonces el tipo dice, no, yo ya he vivido lo suficiente, ¿no? O sea, no me voy a humillar, ¿no? Para vivir 3 o 4 años más, sabe Dios en qué condiciones de salud. Entonces, ahí también, en ese sentido, yo veo una enorme coherencia en la actitud de Sócrates en esta opción. O sea, ahora, por supuesto, hay quien malinterpreta, esto lo puede malinterpretar como hay un economista, Tuerta de Soto se llama, si no me equivoco, creo que es él, ¿no? Que dice que Sócrates lo que hizo fue instrumentalizar su suicidio y usó al pueblo de Atenas para cometer un suicidio porque ya estaba bien. Bueno, a mí me parece que ya esa interpretación está bastante jalada de los pelos, digamos, ¿no? Pero, por el otro lado, me parece que hay mucha coherencia y si bien uno podría decir, caramba, este señor valora más sus ideas que la vida, es que a riesgo de no caer en los excesos del Che Guevara y todos estos personajes, que no era tanto, o sea, cuando se habla del Che Guevara, no es tanto el tema, no es solo el tema de que estaba dispuesto a morir por sus ideas, es que estaba dispuesto a matar por sus ideas, ¿no? O sea, entonces ahí hay una gran diferencia. Sócrates está dispuesto a morir por sus ideas, pero no es, en ningún momento sale la arista de que él esté dispuesto a tomar una jabalina y empezar a aguijonear con ella a los jueces, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto permite hacer la diferenciación. Y claro, el tema es que hay circunstancias en la vida donde probablemente hay cosas más importantes que la vida, ¿no? Hay cosas que se pueden sobreponer a la vida. O sea, no es gratuito, no es gratuito que en la larga tradición de las sociedades humanas, la figura del hombre que entrega su vida, que es lo más importante que un hombre tiene o una persona tiene, pero cuando la entrega por algo, ya sea por una persona, por algún ideal, por la defensa de la patria, ¿no? La sociedad lo ve bien, ¿no? O sea, le dice, caramba, esto es valioso. O sea, cuando un hombre deja de pensar solo en sí mismo, cuando está dispuesto a hacer algo por la comunidad. Bueno, entonces acá perfectamente Sócrates dice, bueno, no, hay toda esta argumentación que he hecho, me parece que da una idea de una enorme coherencia y que es precisamente lo que impactó a tipos como Platón, Jenofonte y sus discípulos, que hicieron de este hombre que no había escrito una línea, ¿no?, el padre de la filosofía prácticamente. Al inicio del libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento se lee una frase que se atribuye a Fortul: a los hombres se degüella, a las ideas no. Y destaco esto, Einar, porque luego de que se valora la sentencia impuesta a Sócrates, hay un momento reflexivo por parte del maestro de Platón y hace una predicción. En resumen, muere él, pero cada vez aparecerán más personas con lo que podríamos considerar hoy un espíritu crítico. No obstante, está claro que aun cuando hubiese dejado constancia de cierto optimismo al respecto, no es que más de 2000 años después se hayan multiplicado de manera vertiginosa los émulos de Sócrates, sino que hay una escasez quizá dramática en ciertos escenarios sociales, pero todavía
existe esa línea que puede ser explotada. Ciertamente, las ideas no pueden ser eliminadas, no se decapitan, no se degüellan, pero no necesariamente el degollado va a tener la capacidad de inspirar a multitudes. Su tarea será siempre menor, me refiero al aguafiestas o a quien está cuestionando convenciones que se consideran indiscutibles. No, sin duda, Enrique. Evidente lo que tú decías de la multiplicación de los panes, ¿no? En este caso no ha habido una multiplicación de Sócrates a lo largo de la historia que hayan dado su vida para defender sus ideas. Evidente, también hay lo contrario, hay muchos hombres que han puesto su vida por delante y han defendido sus ideas, pero a toda batalla. Boecio, entre ellos, o Giordano Bruno, entre otros, y así podríamos ir citando varios de ellos. Creo que la reflexión de lo que estamos hoy en día conversando, también podríamos ponerlo en un parangón diferente. Vayámonos a la acera contraria y traigamos a colación la tragedia, por ejemplo, de Antígona, ¿no? Escrita majestuosamente por este gran clásico de las tragedias griegas que fue Sófocles. Entonces, claro, si traemos a colación esa Antígona, al final, digamos, como que no respeta las leyes humanas, ¿no? Al final de cuentas, desafía a su tío, el rey de Tebas, Creonte, frente al designio él de señalar que, bueno, a uno de los hermanos se iba a dar los rituales funerarios y por tanto enterrarlo, que era Eteocles, y al otro, por traición, se lo iba a condenar, que era Polinices, ¿no? Y al final Antígona decide no aceptar esto, decide ir en contra de las leyes, señalo, naturales, porque no va en contra de las leyes divinas. Hay una diferenciación entre ello. Y claro, va en contra de estas leyes señaladas por su tío Creonte y el rey de Tebas. Y al final, claro, la tragedia aquí termina en que Antígona, después de desafiar esas leyes, se quita la vida, se suicida, pero hizo un acto justo, es decir, protegió a la familia frente a esas leyes impuestas, frente a las leyes impuestas, decía, de Creonte, que era el representante del Estado, ¿no? En el caso de Sócrates, pues hace lo contrario, ya lo habíamos remarcado en toda esta charla, pero hace lo contrario porque él analiza de que si hace un acto injusto, el escaparse, frente al acto injusto que le pusieron, tomar la cicuta, pues al final estaba destruyendo las leyes y por tanto su sociedad, como muy bien nos señalaba Marco Antonio del Río, que era esa sociedad que había recuperado la democracia después de los 30 tiranos que estaban establecidos ahí, muchos de ellos discípulos o estudiantes, por así decirlo, incluso amantes de Sócrates. Entonces, creo que el parangón también va a ser necesario acá, ¿no? O sea, hasta qué punto uno desafía las leyes, pero plenamente convencido de que esas leyes pueden ser injustas y el acto de rebelión frente a esas leyes, pues es un acto digno. Pongamos el caso de lo que decía Yelo, ¿no? El hecho de que uno, analizando seriamente, diga, bueno, creo que el Estado es totalmente corrosivo, es un Estado pero ampuloso y por tanto yo no voy a pagar mis impuestos. Yo no voy a hacer ese acto de injusticia, de imposición, porque me parece una absoluta decadencia. Además, en el caso de Bolivia, y creo que eso se expande en toda Latinoamérica, pues los políticos que están ahí decretando leyes y demás son una absoluta decadencia. La payasada mejor retratada, ¿no? Es un circo, no es algo realmente en donde uno en el Parlamento puede dar grandes argumentos como se lo hacía antes.
Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, nosotros también aceptamos ciertas imposiciones injustas y aceptamos, así como en el caso de Creonte, mandamientos que irrefutablemente no podemos hacer nada por seguir manteniendo esa sociedad, ese estado? No sé si en este caso Sócrates sería un apologista de expandir el Estado a partir de sus leyes y de todo lo que podría hacer. Podríamos entender, me animo a plantear esa idea, ¿no? De que Sócrates más bien defendía el statu quo, más allá de plantear, en el caso de Antígona, por ejemplo, un cuestionamiento a esas leyes impuestas de manera injusta. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta experiencia que tiene como punto capital hablar acerca de la apología de Sócrates, iniciando un ciclo de lecturas críticas. Pasaremos a las observaciones finales, un par de minutos por cada uno de los interlocutores, y mientras piensan en qué decir para inmortalizar su participación, voy a leer algunas líneas del capítulo 13 del libro En busca de un mundo mejor de Karl Raimund Popper, porque para Popper este libro que hemos comentado, La Apología de Sócrates, el diálogo escrito por Platón, sería uno de los más espléndidos de la filosofía. Dice Popper: me refiero a la Apología de Platón porque es la obra que más me gusta de todas las obras filosóficas jamás escritas. Opino, como conjetura, que además es históricamente verdadera, que nos cuenta en gran medida lo que dijo Sócrates ante el tribunal ateniense. Me gusta porque en ella habla un ser humano, modesto y valiente a la vez, y su apología es muy sencilla. Insiste en que es consciente de sus limitaciones y no sabio, excepto quizá por saber que no es sabio, y en que lo que él cree ser es un crítico, especialmente de toda la jerga altisonante, pero amigo de sus congéneres y buen ciudadano. Esto no es solo una apología de Sócrates, dice Popper, sino que en mi opinión es también una impresionante apología de la filosofía. Bueno, palabras finales para seguir con el mismo orden. Andrés Canseco. Sí, yo me quiero quedar con una reflexión ya sobre esta parte de final. Precisamente ya en la última parte de la apología de Sócrates y del texto, hay una reflexión que hace algo que comentaban Enrique y Marco Antonio, el tema de los hijos. Claro, hay una parte en la que medio que se puede salir de rosca, en la que dice, pues, encárenle a mis hijos, manténganlos los mismos castigos a los que yo les doy. Pero líneas más abajo dice, háganles caer en cuenta que, que se ocupen de lo que hay de lo que deben ocuparse y que no se crean dignos, que no se crean grandes si de verdad no tienen esa grandeza. Claro, y ese es un mensaje que obviamente lo da por sus hijos, pero en realidad es al final para toda la gente de Atenas. O sea, no es y para nosotros también. Es un mensaje en el que en este tiempo, inclusive en el que todo parece tan plástico, tan elástico, tan superficial, en el que la misma virtualidad nos puede jugar bromas muy pesadas acerca de nuestra realidad. Entonces, pensar sobre eso, o sea, de verdad, ¿cuándo somos dignos? ¿Cuándo nos ganamos esa dignidad o esa grandeza? Y no por una ilusión, no por algo etéreo. Y finalmente, cuando él se despide, dice, o sea, aquí ustedes viven, yo muero. Esta es la idea de la muerte como el camino, como la despedida, como tomar vías separadas. Claro, y aquí ya no sabemos, como siempre con esta confusión, si al final es lo que dijo o lo que tomó Platón, porque también Platón escribe en sus textos, ¿no? ¿Qué es sino la filosofía? Es estar entrenándose para la muerte cuando ésta llegue. Efectivamente, así parece, tal vez sin pensarlo, Sócrates, en esa vida que ha vivido, en esos años que ha estado con sus luces, con sus sombras, con sus odios y con sus amores, tal vez estaba entrenando sin saberlo para ese momento que recoge Platón en esta obra que hemos podido analizar esta noche.
Hello Wire. Yo me quiero quedar con dos aspectos. El primero que, bueno, Sócrates es tal vez el primer gran filósofo ético de la humanidad. Y el segundo es que el libro, la Apología, retrata la lucha que Ayn Rand dice lleva toda la filosofía, el individuo versus el colectivo. Aquí tenemos un colectivo que busca la forma de, ya sea con mentiras, con exageraciones, de apaciguar, calmar, de callar al individuo que piensa diferente. Me parece que esa es una de las partes centrales de la obra, por lo menos para mí, y nos muestra que constantemente, bueno, la historia de la humanidad se va repitiendo porque el colectivo siempre le va a tener, o por lo menos ha mostrado, siempre le tiene miedo al individuo que piensa por sí mismo, que vive por sí mismo, y hay cierto grado de intención de jalar a ese ser individuo que brilla por sí solo para evitar que la gente que está más abajo, que es el colectivo, eh, piense que en algún punto no puede alcanzar ese brillo, no puede alcanzar ese grado de razonamiento y de valerse por sí mismo. Entonces, esos son los dos puntos centrales con los que me quedo, más allá de la sátira que hace de, bueno, ahora que me estoy muriendo, le debemos un pollo al Dios porque me están quitando una enfermedad, es con lo que me quedo esta noche. Gracias. Última intervención de Mario Mercado. Gracias, Enrique. Bueno, básicamente quizá va un poco en la línea de Hello, y me parece que de las cosas que son bastante interesantes es esa rebelión permanente de este sujeto, ¿no? Muy sui generis en distintos aspectos. Es el padre, de cierta manera, de la filosofía en Occidente y nos lleva, digamos, a que si bien uno puede tener diferencias en opiniones, puede tener diferencias de gusto, hoy, digamos, aparentemente todos queremos ser diferentes o sentirnos diferentes o vernos diferentes, pero haciendo lo mismo, ¿no? Es la paradoja de esta época. Entonces, lo que me lleva a pensar que en el caso de Sócrates, no es solamente que él quería ser diferente, capaz ni quería ser diferente, simplemente a partir de ciertas reflexiones con seguramente mucho más profundidad, mejores luces, podía, cómo no, visualizar cosas que probablemente muchos estaban dejando de lado al momento, por ejemplo, de eh, ya sea de tomar una decisión política, una decisión que pueda afectar a la comunidad o en todo caso también decisiones familiares, ¿no? Entonces yo me quiero quedar con la importancia de la reflexión, ¿no? No pues, en el sentido de ser diferente y no por simplemente asumir una opinión diferente, si se quiere, imbuida por un sentimentalismo, una emoción, sino una reflexión que nos lleve a cultivarnos, es decir, nos lleve siempre a cuestionar incluso esa rebeldía o esa rebelión o esa opinión diferente con respecto a otras personas, realmente tenga algún fundamento, tenga un razonamiento y permita que cada persona se cultive para, evidentemente, no solo pensar diferente, sino mejorar uno su vida y, como no, también la de su familia y su comunidad, ¿no? ¿Qué más acaba de decir al final Marco Antonio del Río? Bueno, yo creo que tanto de la apología como de lo que sabemos del pensamiento socrático, hay dos puntos que me parece que son importantes destacar, ¿no? Primero, en un plano estrictamente del ámbito del conocimiento, si se quiere, el elemento clave de Sócrates es la conciencia de la propia ignorancia, ¿no? O sea, no, Sócrates se revela contra la gente que presume saber, pero no se revela porque él crea saber mejor o más, no, se revela en el sentido que él es consciente de que no sabe, ¿no?
sea, es esa conciencia de la fragilidad de su capacidad intelectual, digamos, o sea, esa conciencia de su ignorancia, como un primer paso en el avance hacia el conocimiento. Entonces, este es un elemento que indudablemente era uno de los puntos fuertes de su prédica, de su práctica cotidiana, tal como Platón la va a expresar en los primeros diálogos que escribe en relación al maestro Sócrates. Ese punto me parece que es esencial. Y el segundo elemento es el énfasis que ponía Sócrates y que también está mencionado con mucha claridad en la Apología, ¿no? La idea que su aporte a la sociedad a partir de sus diálogos con sus amigos, con sus discípulos, era el estímulo al conocimiento de sí mismo, pero en el sentido de tratar de que la persona, a partir de ese conocimiento de sí mismo, trate de ser una mejor persona. O sea, mejor persona, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, del autodominio, ¿no? O sea, que la persona tenga la capacidad de refrenar sus pasiones, ¿no? Por ejemplo, sus pasiones amorosas, la tentación de los excesos en la comida, en la bebida, etcétera, ¿no? Esa capacidad de autodominio, no tanto de sus impulsos como incluso de su cuerpo, ¿no? O sea, está mencionado en algún lugar, por ejemplo, que en alguno de los diálogos, que por ejemplo él usaba la misma capa en verano que en invierno, ¿no? Y que caminaba con los pies descalzos sobre la nieve. O sea, la idea de la fortaleza física, pero como una expresión también de la templanza y de la capacidad intelectual que le permite el dominio de sus pasiones y también el dominio de su propio cuerpo, ¿no? En sociedades como la nuestra, donde se incentiva el hedonismo, ¿no? De que la gente viva para satisfacer sus necesidades tal como las percibe, como las siente, ¿no? Por entrar en las clásicas críticas al consumismo, al individualismo, etc. De alguna manera, ¿no? Eso ya había en la época de Sócrates, y Sócrates es crítico de eso, ¿no? Y él pensaba que su aporte era precisamente incentivar a la gente que no sea así. De hecho, hemos mencionado aquí a Alcibiades. Alcibiades en realidad es un discípulo fallido de Sócrates, porque no sigue las enseñanzas en ese sentido, ¿no? Es un muchacho que se entrega a las pasiones más escabrosas contra las enseñanzas del maestro, ¿no? Entonces, estos dos puntos, ¿no? La conciencia de su propia ignorancia, ¿no? Y la búsqueda de perfeccionamiento, tanto mental, intelectual y físico, es algo que me parece muy destacable de la obra o de la herencia de Sócrates. Por último, para cerrar del mejor modo posible, el señor Einar Rosso desde La Paz. A mí, si me permite, me gustaría cerrar con un análisis que hace este gran filósofo que es Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que dice, por justificado que estuviera Sócrates, tan justificado estaba el pueblo ateniense frente a él, pues el principio de Sócrates es un principio revolucionario para el mundo griego. En este gran sentido, condenó a muerte el pueblo ateniense a su enemigo, y fue la muerte de Sócrates la suma justicia. Por alta que fuera la justicia de Sócrates, no menos alta fue la del pueblo ateniense, condenado a muerte al destructor de su eticidad. Ambas partes tenían razón. Sócrates no murió, pues, inocente. Esto no sería trágico, sino simplemente conmovedor. Cierro ahí la cita, y para despedirme yo diría una frase pequeña que es pensar individual y críticamente puede provocar tu muerte. Me despido a todos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Hay diversos comentarios. Desde luego ha sido posible contar con reflexiones provechosas, merced a las intervenciones de Hello Wire, de Einar Rosso, de Mario Mercado, Andrés Canseco, de Marco Antonio del Río también. Y esperamos volver a reunirnos. El plan es hacerlo el próximo mes a partir de lo que nos ofrezca Aristóteles en su Ética a Nicómaco, de tal modo que la cita se repetirá
y con certeza celebraremos también cualquier glosa, comentario o ataque que con espíritu socrático intenten dejarlo quienes nos acompañen. Que tengan muy buenas noches. Hasta entonces.